¿Alguna vez te arrepentiste por haber contado de más? Abriste tu corazón pensando que estabas en un lugar seguro y después te diste cuenta de que tu historia se convirtió en tema de conversación entre personas que no tenían nada que ver con tu vida? Pues sí, en un mundo que promueve compartir todo, quien aprende a moverse en silencio termina descubriendo un poder que pocos conocen. La verdad puede ser dura, pero también libera. Mientras más saben los demás sobre ti, más poder tienen sobre tus emociones. Y no todos los que te escuchan lo hacen porque se preocupan por ti. Esa es la realidad. Algunos se acercan por envidia, otros por simple curiosidad y otros, aún peor, con intenciones de manipular. ¿Suena exagerado? Tal vez. Pero si alguna vez fuiste traicionado, juzgado o utilizado después de confiar demasiado, sabes que no lo es. Hoy en día, mucha gente vive en constante exposición. Comparte su rutina, sus planes, sus debilidades e incluso su vida amorosa con personas que apenas conoce. ¿El resultado? Se convierten en blanco fácil de opiniones, críticas y malas intenciones. Lo que muchos aún no han entendido es que hay sabiduría en el silencio, hay discernimiento en la privacidad y hay protección en la discreción. No todo tiene que ser publicado, no todas las etapas de tu vida deben ser contadas. Por eso hoy quiero mostrarte algo de lo que casi nadie habla, el arte espiritual de moverse sin hacer ruido. Una vida más ligera, más segura y con más confianza en Dios empieza cuando aprendemos a guardar silencio, a proteger el corazón y a dejar que Dios se encargue de lo que pasa detrás de escena. Este mensaje es para quienes ya están cansados de sentirse demasiado vulnerables, así que prepárate, porque lo que vas a aprender aquí puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. Te dará sabiduría para manejar relaciones, te blindará contra la envidia, te fortalecerá frente a la manipulación y te reconectará con la paz que solo Dios puede dar. Quédate conmigo hasta el final, porque este contenido es para quienes están listos para dar un paso hacia la madurez emocional y espiritual. Aprovecha para darle me gusta al video y suscribirte al canal, porque aquí hablamos de sabiduría bíblica, espiritualidad práctica y de cómo crecer en Cristo sin perderse en el ruido del mundo. Dale like para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y en los comentarios, escribe esta frase: mi protección está en el silencio y mi confianza está en Dios. Vamos a declararlo juntos, con fe. Hay personas que hablan demasiado y viven muy poco. La verdad es que el silencio tiene un poder que el ruido jamás podrá alcanzar. Cuando una persona decide avanzar sin anunciar cada paso, se protege de algo que muchos no ven: la interferencia, la envidia, los consejos, que en realidad son críticas disfrazadas, los miedos que otros proyectan. Todo eso pierde fuerza cuando aprendemos a caminar en silencio. No se trata de ocultar, sino de proteger. La sabiduría no grita, susurra. Y quien confía en Dios también aprende a confiar en los procesos invisibles, esos que suceden cuando nadie está mirando, pero que tienen un impacto eterno. Imagina a alguien que está construyendo un sueño: abrir un negocio, casarse, volver a estudiar o alejarse de amistades tóxicas. Si esa persona habla demasiado sobre lo que está haciendo, corre el riesgo de ser influenciada por quienes solo saben mirar con desconfianza o sembrar temor. ¿Cuántos buenos planes fueron destruidos por malos consejos o palabras llenas de envidia? La vida espiritual nos enseña que hay cosas que son como semillas. Deben ser sembradas en silencio, cubiertas con tierra, regadas con oración y fe. Solo después florecen. Y cuando eso pasa, nadie puede detenerlas. Proverbios 21:23 lo dice con claridad: el que cuida su boca y su lengua, cuida su alma de angustias. Hablar de más abre la puerta a la inquietud. Cuando te expones en exceso, incluso lo que Dios quiere hacer en tu vida puede quedar bajo juicio, crítica o manipulación. En este caso, el silencio no es falta de acción, es sabiduría pura. Las personas maduras espiritualmente entienden que hay un tiempo para hablar y otro para callar. Y muchas veces,
el silencio es el lenguaje de la confianza en Dios. ¿Qué significa esto en la práctica? Que no necesitas contar cada detalle de tu relación, que no es necesario compartir cada oración que haces o cada puerta que se te abre. ¿Quieres cuidar tu corazón? Sé discreto. ¿Quieres proteger tu fe? Habla menos de ella, pero vívela con más intensidad. En este contexto, el silencio es un escudo. ¿Y para qué sirve un escudo? Para proteger de ataques. ¿Y de dónde vienen esos ataques? De la exposición, de la curiosidad ajena, de la manipulación de quienes se acercan por interés. Muchas personas sienten la necesidad de mostrarse por miedo a ser olvidadas, pero quien camina con Dios no necesita la aprobación de todos, solo necesita ser guiado por Él. Vivir con discreción es un acto de libertad. Es como andar por un camino donde la única voz que importa es la suya, no la de las redes sociales, ni la de la opinión pública, ni la de los que dicen, solo quiero ayudarte. La verdadera sabiduría comienza cuando aprendemos a elegir qué vale la pena decir y qué es mejor callar. En el fondo, la mayoría de los logros más grandes no comienzan en público. Comienzan adentro, en el silencio de una oración, en la soledad de un cuarto, en una debilidad que se transforma en fuerza cuando nadie está mirando. Quien tiene discernimiento sabe que las grandes obras se construyen con ladrillos invisibles. Por eso actúa sin hacer ruido, con fe, con discreción y con una confianza total en Dios. Porque cuando el ruido se apaga, es en el silencio donde la fe florece y el corazón encuentra la paz para seguir adelante. Guardar lo que sientes no es señal de debilidad, es una elección sabia. La vida emocional de una persona es su terreno más sagrado, y no todos merecen entrar. Cuando alguien expone demasiado sus miedos, sus heridas, sus caídas, le está dando herramientas a personas que no tienen la madurez espiritual ni emocional para manejar eso. Es como abrir la puerta de tu casa y dejar pasar a cualquiera, incluso a quienes no vienen en paz. La privacidad, en este caso, actúa como una cerca. No te aísla, pero sí filtra quién puede acercarse. ¿Cuántas veces un dolor compartido terminó siendo chisme? ¿Cuántas veces un desahogo se volvió un arma en manos de alguien que parecía confiable y luego mostró lo contrario? Al enemigo le encanta usar palabras maldichas para generar confusión, sembrar duda o desacreditar a una persona frente a los demás. Por eso es tan importante proteger el corazón. Proverbios 4:23 nos lo recuerda con firmeza. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón demasiado expuesto a las personas equivocadas se convierte en fuente de tristeza. Y ojo, esto no significa que debas vivir aislado. Lo que decimos es, elige bien con quién compartes tus luchas. Eso es madurez. Una conversación profunda necesita confianza, y la confianza requiere discernimiento. Hablar de tu vida con alguien que siempre critica, por ejemplo, es como entregar tus secretos a un eco. Vuelven distorsionados. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que solo escuchan para juzgar o usar lo que dijiste en tu contra? Ten cuidado. No se trata de vivir con paranoia, sino con protección espiritual. Y algo más, hay momentos en que el silencio emocional sana más que 1000 consejos. Orar en vez de desahogarse con cualquiera. Escribir en un cuaderno en vez de publicar todo en redes. Buscar un mentor maduro en vez de abrir el corazón a alguien inestable. La espiritualidad camina de la mano con la discreción, especialmente cuando se trata del dolor. Créeme, hasta tus lágrimas merecen sabiduría. No todas deben ser vistas. Algunas Dios las recoge en lo secreto y las transforma en fuerza en el momento justo. Si alguien está luchando con ansiedad, miedo o tristeza, lo último que necesita es una opinión superficial de alguien sin empatía. Y ahí es donde cobra sentido proteger tus emociones, porque cuando filtras a quien le hablas, te alejas de interferencias y te acercas a una verdadera sanidad. No se trata de esconder el dolor, sino de llevarlo a quien realmente puede ayudarte, a Dios
y a personas preparadas. Hay momentos en que el silencio es medicina y la privacidad, el descanso del alma. Por eso, nunca te sientas débil por decidir no hablar. Al contrario, se necesita mucha fuerza para guardar el corazón sin cerrarse a la vida. Quien actúa con sabiduría emocional sabe que no todo sentimiento debe ser compartido, ni todo dolor necesita una audiencia. Muchas sanidades comienzan en el silencio, y ese silencio tiene nombre: confianza en Dios. Porque cuando le entregas tus cargas a Él, dejas de querer entender todo y empiezas a descansar. Y cuando el alma descansa, se prepara para enfrentar lo que viene. Vivir buscando la aprobación de los demás es como correr detrás del viento. Nunca se alcanza, y aún así uno se cansa. Mucha gente buena termina perdiéndose tratando de agradar a todos, evitando críticas o queriendo parecer siempre aceptable. Y el problema es que, poco a poco, uno va dejando de ser quien realmente es. Empieza a moldear sus relaciones, decisiones e incluso su fe según lo que otros piensan. Y así, lo que era autenticidad se vuelve apariencia. Lo que era espiritualidad se convierte en actuación. Y lo que era confianza en Dios se transforma en miedo de decepcionar a las personas. La verdad puede ser dura, pero también libera. Nadie puede agradar a todo el mundo, y tratar de hacerlo es una carga que nunca te correspondió llevar. La Biblia ya lo deja claro en Proverbios 29-25, TLA. Es peligroso buscar la aprobación de la gente, pero si confías en el Señor, estarás a salvo. ¿Ves el contraste? Uno lleva al peligro, el otro a la seguridad. Quien vive buscando aplausos vive inseguro, pero quien vive para obedecer a Dios, camina con firmeza, incluso en silencio o bajo críticas. Es fácil perderse en este juego social que exige exposición constante. Redes sociales, comentarios, miradas, elogios, todo eso puede inflar un ego frágil, pero también ahogar a quien ya lucha con dudas y desconfianza. La sobreexposición no fortalece la identidad, al contrario, la debilita. Por eso, la privacidad no es solo una opción, sino una estrategia de protección emocional y espiritual. Las personas maduras no sienten la necesidad de mostrar todo el tiempo lo que viven. Viven con discreción y se guían por la paz interior, no por la reacción de los demás. ¿Un ejemplo? Piensa en alguien que siente en su corazón el llamado a emprender, pero su familia le dice que es muy arriesgado. Si esa persona vive solo buscando su aprobación, nunca dará el primer paso. Pero si confía en Dios y actúa con sabiduría, aunque al principio no reciba aplausos, avanzará. Y lo curioso es que muchos de los que criticaban, más tarde acaban admirando. Es decir, no se trata de seguir lo que agrada a otros, sino lo que Dios puso en tu corazón. El problema de vivir para agradar es que empiezas a dudar incluso de lo que sabes que está bien. Y esa duda abre la puerta a la manipulación. Hay personas que, al notar tu necesidad de aceptación, comienzan a controlarte por medio de eso. Y ahí es donde la vida espiritual se debilita. El enfoque ya no está en el cielo, sino en los ojos de los hombres. Se pierde la confianza en Dios, y el corazón vive en conflicto, dividido entre agradar a Dios o agradar al mundo. Y cuando el mundo te abraza demasiado, tal vez sea porque te estás pareciendo demasiado a él. Vivir con sabiduría es entender que no toda crítica merece atención y no todo elogio debe ser aceptado. La madurez llega cuando tomas decisiones por convicción, no por aceptación. Cuando escuchas más al Espíritu Santo que a la opinión pública. Cuando entiendes que incluso en silencio, tu vida puede dar fruto, y el fruto no hace ruido cuando crece. Simplemente crece, y en ese crecimiento silencioso llega la próxima lección. Confiar es como tener un vaso de cristal. Si se rompe, quizás puedas pegarlo, pero nunca volverá a ser igual. La verdad es que no todas las personas que se acercan a ti lo hacen con buenas intenciones. Algunas vienen por curiosidad, otras por envidia. Y hay quienes se acercan con una sonrisa en el rostro, pero crítica en la mente. Por eso,
La sabiduría enseña a observar más que a escuchar y a discernir más que emocionarse. No se trata de vivir desconfiando de todo, sino de aprender a medir el acceso que cada persona debe tener a tu vida. El error de muchos es confundir simpatía con carácter. Alguien puede ser muy carismático y al mismo tiempo inmaduro o manipulador. Y lo peor es que mientras más cercanos los vuelves, más vulnerable te vuelves tú. Por eso Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el peligro y se esconde. Los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Confiar es bueno, pero confiar con criterio es mucho mejor. El corazón puede ser generoso, pero la mente necesita ser estratégica. Un ejemplo concreto: piensa en esa persona que, por necesidad de afecto o entusiasmo, cuenta toda su vida en unas pocas conversaciones. En poco tiempo, termina envuelta en chismes, expuesta en situaciones delicadas y con su reputación afectada. Todo eso por falta de filtro. Lo que debía haber sido tratado con privacidad se volvió contenido libre para gente entrometida. En lugar de confiar en Dios y buscar discernimiento, confió en el carisma ajeno. ¿El resultado? Fragilidad emocional y miedo de volver a abrirse. Es necesario elegir con quién compartes tus alegrías, tus planes y tus dolores. Las relaciones, especialmente las más íntimas, necesitan tiempo para mostrar quién es quién. Observa cómo reacciona la persona al éxito de otros, cómo habla de los que no están presentes, cómo recibe las críticas. Quien no tiene paz interior suele generar confusión a su alrededor. Y no te engañes, quien habla mal de otros contigo, tarde o temprano, hablará mal de ti con otros. Es solo cuestión de tiempo. Otro foco de alerta son las personas que quieren saber demasiado y muy rápido. Gente que insiste en los detalles, que forza la intimidad, que intenta leer tus emociones como si quisiera descifrar un código. Cuidado, no siempre es empatía, a veces es control disfrazado. Personas así buscan información para saber cómo manipular. Por eso el silencio, la discreción y la confianza en Dios son como un escudo. Protegen tu corazón de interferencias externas y resguardan tu caminar espiritual. Y es justo en ese camino silencioso, selectivo pero firme, donde aprendes el verdadero valor de la privacidad. Porque cuando entiendes que no todos merecen saber todo, también comprendes que es Dios quien te sostiene, no la aprobación ni la compañía de otros. Y cuando esa confianza se establece, llega un nuevo nivel de paz y discernimiento. Y esa paz silenciosa prepara el terreno para la siguiente enseñanza. Hay una fuerza casi invisible, pero muy poderosa, en el silencio. En un mundo ruidoso, donde todos opinan, juzgan, critican y exponen, quien elige vivir con discreción puede parecer extraño, pero es precisamente esa decisión la que abre espacio para la paz, el enfoque y la sabiduría. Hablar menos es una forma de ayuno que fortalece el espíritu. Porque mientras muchos se distraen con el ruido externo, quien escoge el silencio logra escuchar con más claridad la voz de Dios, y esa voz guía con precisión. Proverbios 17:28 dice: hasta el necio es considerado sabio cuando guarda silencio, se le considera inteligente cuando cierra la boca. Eso es fuerte. El silencio por sí solo ya transmite discernimiento. Quien sabe cuándo hablar y cuándo callar, siempre está un paso adelante. Vivir con discreción es vivir con estrategia. Se evita la envidia ajena, las críticas innecesarias y la manipulación emocional. Y eso no es frialdad, es madurez. Porque madurez es entender que no todo pensamiento debe ser compartido, ni toda opinión necesita respuesta. Un ejemplo práctico: piensa en esos días en los que estás a punto de contar una idea increíble, pero algo dentro de ti dice: todavía no. Obedeces ese instinto, guardas silencio, oras, trabajas en silencio, y cuando finalmente lo haces realidad, todo sale mejor de lo que esperabas. Eso es sabiduría espiritual. Confiar en que lo que es tuyo está guardado en Dios, no en manos ajenas. Hablar menos es proteger tus planes de interferencias invisibles,
y eso te ahorra energía y frustraciones. El silencio también revela quién está contigo por amor y quién por conveniencia. Cuando hablas poco, los oportunistas se alejan, pierden el interés porque no tienen de qué alimentarse, pero los sinceros se quedan, incluso en tu silencio, porque el lazo es real, no emocionalmente útil. Por eso muchos conflictos en las relaciones podrían evitarse si uno aprendiera a observar antes de compartir. Y no se trata solo de callar la boca, se trata de calmar el corazón, silenciar las ansiedades, los miedos, las dudas. La exposición constante alimenta inseguridad. En cambio, la privacidad alimenta la confianza en Dios. Quien vive buscando ruido, vive distraído. Pero quien se acostumbra al silencio, empieza a escuchar lo que el ruido ocultaba: consejos divinos, advertencias espirituales, intuiciones de protección. Y esas percepciones solo aparecen cuando hay espacio interior, espacio que el silencio permite. Finalmente, el silencio preserva lo más valioso, tu paz, y con paz llega la claridad, y con claridad el propósito, y con propósito viene la comprensión de que, muchas veces, la mejor respuesta es el silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque entendiste que no todo merece respuesta. Y cuando comprendes eso, tu corazón ya está listo para aprender por qué cuidar tus emociones es tan importante. Ahora dime, ¿qué vas a hacer con todo lo que escuchaste hoy? ¿Vas a seguir contando tus pasos a personas que ni siquiera oran por ti? ¿Vas a seguir exponiéndote, esperando empatía de quienes solo saben criticar? ¿O por fin vas a tomar el control de tu vida y empezar a caminar con sabiduría, discreción y confianza en Dios? No tienes que explicarle tu vida a todo el mundo. No todos merecen conocer tus luchas, tus sueños o tus relaciones. El silencio no es debilidad, es una estrategia espiritual. Ser discreto no significa aislarse, significa madurar. Quien vive intentando demostrar algo a los demás se pierde. Pero quien aprende a escuchar más, hablar menos, discernir con calma y confiar en Dios, ese sí vive con paz y ligereza. Así que piensa bien, ¿con quién has estado compartiendo más de la cuenta? ¿Qué decisiones prácticas puedes tomar hoy mismo para proteger tus emociones? Empieza revisando tus conversaciones, tus redes sociales, incluso tus amistades. Dios no quiere que vivas con miedo, pero tampoco te llamó a vivir expuesto, vulnerable, dependiendo de la opinión de cualquiera. Si este mensaje te habló, te desafió o te ayudó de alguna manera, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Suscríbete al canal, activa la campanita y ven a caminar con nosotros en esta jornada de sabiduría, espiritualidad y crecimiento en Cristo. Este es un espacio seguro para quienes quieren aprender a vivir con propósito y protección. Y si quieres seguir creciendo en esto, mira los otros videos del canal. Hay mucho contenido que va a abrir tus ojos, fortalecer tu fe y darte dirección para no volver a caer en las mismas trampas emocionales y espirituales de antes. Espero que estés bien, que Dios bendiga tu vida y a tu familia. Y recuerda, mientras más te guardas, más te proteges, y mientras más confías en Dios, menos necesitas la aprobación de los hombres.